Muy buenos días, bienvenidos al taller Ética y Escritura en Tiempos en ChatGPT. Mi nombre es Tanicha Orejuela y les estaré presentando a nuestro recurso del día de hoy, que es la profesora Rosa Lozada Robles, que lleva 11 años trabajando en bibliotecas, tanto académicas como públicas, tanto en Puerto Rico como en el estado de Florida. Actualmente es la encargada de la sala de revistas de la Biblioteca Vaquera aquí en la UPR en Bayamón. Posee un bachillerato en escritura creativa, una maestría en ciencias de la información y un certificado postmaestría en administración de biblioteca en la UPR Recinto de Río Piedra. El tema de hoy es un tema que nos han solicitado muchísimo, así que agradecemos a la conferenciante, la profesora Rosa, por traer su expertise y hablarnos no solamente desde el lado académico, sino también el lado creativo sobre este tema que ha causado tanto revuelo en la academia. Importante que a quienes se queden en la mayoría del taller, en el 90% del taller, al final van a recibir en el chat un enlace para la evaluación. Luego de llenar la evaluación van a estar recibiendo su certificado de participación. Dudas o preguntas, a pesar de que tienen el micrófono desactivado, si alzan la manita, yo les puedo abrir el micrófono. La profesora nos va a estar indicando en qué momentos van a estar permitidas las preguntas, si no, al final del taller tenemos un espacio dedicado a las preguntas. También es importante que estén bien pendientes porque durante el taller vamos a estar haciendo una dinámica interactiva con los polls para saber su sentir, para saber qué piensan y que entren también en esta discusión. Así que sin más, les dejo aquí con mi colega, la profesora Rosa Lozada Robles. Para antes de comenzar a compartir el enlace, poder saludarles. Muchas gracias. Disculpen el inconveniente que hemos tenido con lo del enlace, pero estamos aquí. Y vamos a estar entonces compartiendo el material. Luego en el chat se le va a hacer llegar la presentación, así que para que la pueda tener y podemos entonces ya comenzar. En la mañana de hoy vamos a estar hablando sobre el tema ética y escritura en tiempos de ChatGPT, entendiendo, ¿verdad? Estamos usando ChatGPT como ejemplo de las inteligencias artificiales generativas y cómo el surgimiento, ¿verdad?, de estas herramientas ha cambiado la manera de cómo estamos realizando nuestros trabajos en general. Abarca demasiado de muchas de las profesiones donde se puede utilizar o donde ha llegado lo que es la inteligencia artificial, y vamos a ver cómo también toca en la docencia, la parte de los investigadores, todo aquel que vaya a escribir, ¿verdad?, artículos académicos, y cómo toca también la parte de la escritura creativa. Así que vamos a hablar un poquito de todo eso. Objetivos: definir conceptos relacionados con la ética y la inteligencia artificial, entender los riesgos que enfrentamos al usar la IA sin marcos de referencia, analizar el papel de la creatividad y contrastar con el uso de la IA a la hora de crear un escrito académico, y ver algunas políticas editoriales y debatir sobre algunas de estas posturas. Permítanme. Entramos por aquí para ver algunas definiciones, y ética lo define el diccionario como parte de la filosofía que trata del bien y del fundamento de sus valores. Vamos a hablar también un poco de lo que es autonomía, y esa condición de quien para ciertas cosas no depende de nadie. Sinónimos: autogobierno, soberanía, independencia, potestad, del griego auto, uno mismo, y nomos, que es norma o ley, capacidad de tomar una decisión informada sin haber sido coaccionado. La creatividad es la facultad de crear, capacidad de creación, y sinónimos: imaginación, ingenio e inspiración. La tecnofobia, el rechazo a la tecnología o a los cambios tecnológicos. Vamos a ver, ¿verdad?, que estamos en esos dos polos opuestos. Y sobre la inteligencia artificial, dice que es la inteligencia artificial la capacidad de una computadora digital o un robot controlado por computadora para realizar tareas comúnmente asociadas con seres inteligentes. Y la inteligencia artificial generativa es un modelo generativo
El modelo, perdón, generativo es una técnica de inteligencia artificial que genera artefactos sintéticos, analizando ejemplos de entrenamiento y aprendiendo sus patrones y distribuciones, luego creando facsímiles realistas. Eso es lo que hace. Vamos a ver. Se me va y no me deja. Ajá. Vamos entonces a nuestra primera encuesta. Vemos ahí un poquito en la respuesta, ¿verdad? Que la mayoría usa ChatGPT. Y luego, en segundo lugar, está Copilot. Luego comienza, ¿verdad? Puede marcar más de una también, se utiliza más de una, ¿verdad? Puedes marcar todas las que utiliza. Luego va por ahí Gemini y Perplexity, están parejos según el poll, ¿verdad? Y las personas que han contestado con un 13% de utilización con relación, ¿verdad?, al grupo de ustedes. Y otra también tiene la misma cantidad. Vamos a ver si alguien más quiere contestar para, si no, pasar entonces a seguir con la presentación. Que queríamos ver, ¿verdad? Es cómo usted, si usted la maneja y si usted la usa y qué es lo que usa. Después vamos a hablar también más al final de qué exactamente es lo que hace. Primero, lo primero que queremos definir en la mañana de hoy es quién es un autor, porque esta realmente es el meollo, ¿verdad?, de la controversia que va con relación al uso de la inteligencia artificial generativa. Es quién es un autor. Y vamos a ver. Primero, ¿qué nos dice el diccionario? El diccionario nos dice que es una persona que es causa de algo, que inventa algo, que produce alguna obra científica, literaria o artística. Eso es lo que define autor. Pero bien importante es la primera palabra de esa definición, persona. Entonces estamos hablando de seres humanos. ¿A quién se le considera autor? Encontramos también una definición muy interesante de el Centro Regional para el Fomento del Libro en América Latina y el Caribe. Ellos están asociados con la UNESCO y trabajan con el fomento de la lectura, de lo que son los libros, la escritura, pero es bien interesante porque es un concepto diferente al que tenemos, ¿verdad?, acá en Puerto Rico por ser territorio de los Estados Unidos. Dice, es la persona natural o física que realiza la creación intelectual. Se entiende que es una persona que concibe en su mente la creación y que luego plasma o expresa en una obra. Varias personas pueden ser autoras de una misma obra, en cuyo caso se habla de coautoría. Una persona jurídica no puede ser considerada autora, por eso le digo que es diferente a nosotros, porque aquí sí las personas jurídicas en los Estados Unidos sí pueden ser autores, pero en América Latina, o por lo menos bajo todo lo que está bajo CERLAT, no se le permite. Dice que sí podría ser titular de los derechos patrimoniales, o sea, que tenga los derechos sobre el escrito, pero no ser autora. Pero aquí sabemos que sí. El ejemplo de APA principal siempre de cómo se cita un libro es las reglas de APA y el autor es la American Psychological Association. Así que siempre, por ejemplo, agencias de gobierno que producen informes u otros documentos, el autor regularmente sí es la institución, ¿verdad?, que lo hizo. Vamos a ver aquí. Perdóneme, que es que esto no me deja pasarla aquí. Aquí, la ética en la autoría. ¿A qué nos referimos? Es a esa aplicación de los principios éticos que nos rigen a nosotros como personas, como profesionales, como académicos, y cómo nosotros cogemos esos principios y los aplicamos a la hora de escribir un artículo o realizar una obra artística, ¿verdad? Cómo esos principios van a regir eso que vamos a producir. Y lo primero, lo más importante en esa ética de la autoría es que queremos evitar el plagio. Para eso, ¿verdad?, es que esa ética es bien importante para evitar el plagio. Y para definirlo, que es plagiar, copiar en lo sustancial obras ajenas, dándolas como propias. Eso, ¿verdad?
es plagio. Y obra ajena fue alguien que hizo alguien más, ¿verdad? Que no lo hicimos nosotros. Entonces, ¿qué se espera de un escritor científico, académico, ¿verdad? De un investigador? ¿Qué se espera? Integridad, rendición de cuentas, valores y transparencia. De eso vamos a estar también hablando más adelante, de esa transparencia, pero esas son las cosas que se espera, que cuando usted haga algo y dice, le pone su firma o le pone su nombre a esa página principal diciendo, yo fui quien lo escribí, yo fui quien lo hice. Así que vamos ahora a la segunda encuesta. Estamos esperando, ¿verdad? Para ver esta respuesta. Esta es una de las controversias, ¿no? De las controversias grandes en este tema es quién es el autor cuando interviene una IA generativa. Y desde ahora también estamos recogiendo nuestras opiniones, porque realmente vamos a ver que no hay una postura final todavía, sino que está en desarrollo y van cambiando y los tribunales están viendo caso a caso y determinan unas cosas en unos casos y otras cosas en otros. Así que es bien, bien importante. La mayoría dice que nadie puede reclamar la autoría y eso en algún momento el tribunal se pronunció de esa manera. Pero ahora están evaluando caso a caso. ¿Sabes? Y a veces sí se le otorga a la persona que usó la inteligencia artificial y en otros casos no, dependiendo del grado de intervención. Y eso, por eso se tiene que ver caso a caso. Y eso es lo que se está viendo en las cortes, en los tribunales, cuando se va a tratar de estos casos de autoría, de cuando intervino la inteligencia artificial. Obviamente, si es algo que se ve o que ellos entienden que en su gran mayoría, totalmente, un 100%, lo hizo la IA y simplemente usted lo tiró para el frente, pues obviamente no le van a dar esa autoría como a usted como persona o a la persona que reclama esos derechos. Pero si hubo una intervención, un cambio, lo modificó lo suficiente, de acuerdo, ¿verdad?, al juicio de ese juez, ¿verdad?, a ese análisis que ese juez va a hacer, si lo modificó lo suficiente y se puede diferenciar del producto original, posiblemente sí le otorguen la autoría. Así es que estamos trabajando. Otra encuesta que quiero que hablemos, hablando de eso mismo, de quién es autor. ¿Qué es la inteligencia artificial? ¿Para qué sirve? ¿Es colaboración o es reemplazo? ¿De qué estamos hablando? Casi todos, ¿verdad? Con la colaboración. ¿Okay? Aquí, si usted puede ver, no sé si puede ver también la respuesta, ¿verdad? De esto, de lo que está contestando, pero tenemos en reemplazo, entiendo que hay una persona y en lo uno ni lo otro, pues hay dos, por lo que puedo entender del poll. Yo fui una de las que voté ni lo uno ni lo otro porque todavía sigue siendo una herramienta. Cuando le decimos colaboración, le estamos otorgando, lo estamos humanizando, le estamos otorgando capacidades humanas. Es una herramienta. Nadie hace un trabajo en una computadora y en el agradecimiento o comenta y dice, gracias a Windows o a Word que me permitió realizar este trabajo. ¿Verdad que no? No sucede porque no se agradece a la máquina o al producto o a la herramienta que usted utilizó. Y como no, pues entonces para mí, ¿verdad? Estamos recogiendo también muchas opiniones para que usted, ¿verdad?, exprese su opinión y me diga cómo siente eso. Por eso, para mí no es lo uno ni lo otro. No me puede reemplazar porque no tiene mis capacidades, no puede. Por eso lo miro, ¿verdad? Con mucho recelo, hasta cierto punto le puedo decir, la cuestión de utilizar para escribir, por ejemplo, jamás como escritora, yo soy escritora y como escritora jamás yo me atrevería a decirle a una inteligencia artificial que me cree algo. Creo que no, porque le resta a mi capacidad, a lo que yo, ¿verdad?, hago.
comentando, ¿verdad? Ahorita con Tanisha sobre esto, nosotros estamos en un punto donde estamos como boicoteándonos a nosotros mismos, ¿verdad? Como ser humano. Si usted se sienta y mira a su alrededor, donde quiera que usted esté, mire a su alrededor, todo lo que usted ve, excepto que sea naturaleza, como un árbol o una planta, ¿verdad? O un ser humano, que están, que son ya, ¿verdad? Son otro tipo de creación. Todo lo demás que usted está viendo, lo creó un ser humano. La silla, la mesa, la computadora que tiene frente, su celular, su reloj, todas las piezas de ropa que tiene encima, sus zapatos, los vasos, los vehículos que yo veo ahí en el parque, todo lo hemos creado los seres humanos. Ha salido de nuestra cabeza, de nuestra inteligencia, de nuestra capacidad creadora para inventar y para crear. Asimismo, ahora, a la hora de escribir, sean artículos académicos, sean creativos, también nosotros tenemos la capacidad de poder hacerlo y estamos dependiendo de que una herramienta lo realice. Entonces, ahí es donde comenzamos a tener problemas si vamos a depender de ella. Sí la podemos utilizarla, claro que sí, la podemos usar. Y vamos también a hablar de eso, sobre la prohibición y todo eso. Vamos a hablar ahorita de eso. Pero la podemos usar, pero siempre para ayudarnos a poder, quizás, ¿verdad? Perder el miedo a la página en blanco, crear ideas, bosquejos, buscar información que quizá carecemos para entonces con todo eso nosotros comenzar, ¿verdad? A montar. Como le digo, esa, ¿verdad? Como creativa que soy, esa es, ¿verdad? Mi opinión, que ni me puede reemplazar, pero tampoco colabora conmigo en el sentido de que, pues, eso, si voy a decir que va a colaborar, pues le tengo que dar las gracias también a Word y a Excel por haberme ayudado a hacer las tablas, etcétera. Y eso no lo hacemos. Vamos a ver ahora lo que son los derechos de autor y la propiedad intelectual. De acuerdo con el US Copyright Office, el autor siempre es un ser humano y pudiera ser una persona jurídica, pero nunca una máquina. En los Estados Unidos sí se acepta a la persona jurídica como autor, como le dije, APA, libro de APA aparece como la American Psychological Association como su autor. Los informes gubernamentales también lo dicen. Cosas, por ejemplo, aquí dentro de la Universidad de Puerto Rico, informes y cosas que se han hecho y manuales y diferentes cosas, dice, ¿verdad? También como la Universidad de Puerto Rico, como su autor. Claro, ¿qué hay detrás de de esa persona jurídica? Hay gente. Porque obviamente la persona jurídica no tiene la capacidad de sentarse en la máquina ni coger un lápiz a escribir. Fue gente, la gente que trabaja en lo que se llama el work for hire, ¿verdad? Esas personas empeñaron su trabajo para producir ese producto. Ok, aquí está lo que dice en el manual, ¿verdad? Y dice que the US Copyright Office will register an original work of authorship provided that the work was created by a human being, por un ser humano. Así que eso queda, ¿verdad? Dice que eso, la ley va a proteger el fruto de la labor intelectual, que está fundado en los poderes creativos de la mente. Y eso es lo que estamos viendo y lo que estamos persiguiendo, ¿verdad? Que eso es algo muy nuestro y no podemos dejar que se nos vaya de las manos tan así, ¿verdad? Entregárselo a una máquina que simplemente es un programa, es un programa. Ella va a reaccionar y va a producir de acuerdo a lo que tiene acceso y a lo que puede ver, que puede navegar toda la internet, que puede ver miles de páginas en segundos. Perfecto, tiene unas capacidades extraordinarias esa herramienta, pero sigue siendo una máquina, ¿ok? Y termina aquí diciendo, ¿verdad? Que la oficina will refuse to register a claim if it determines that a human being did not create the work. Si no fue un ser humano quien creó, dice que no le va a otorgar ese derecho sobre la obra. Vamos. Aquí. Ok. Lo que la ley no cubre. También este manual nos dice lo que la ley no cubre. Trabajos que carecen de autor humano.
hecho por un animal, hecho por la naturaleza, qué sé yo. El ejemplo que dan y lo da el manual en hecho por un animal, un mono que agarró una cámara y sacó una foto. No podemos decir que el autor de la foto es el mono. No. En la ley de los Estados Unidos no le va a otorgar ese poder al mono. Y es un ser vivo y no se lo va a otorgar. Si está hecho por la naturaleza, qué sé yo, cayó un rayo y marcó una pared y hizo una cosa que parece una obra de arte maravillosa. No se le va a dar ese poder al rayo que creó esa obra, una mancha de agua que se puede ver totalmente artística, pero tampoco se le va a dar ese poder. Tampoco le otorga a la inteligencia artificial la capacidad de autor, porque lo dice similarly, the office will not register works produced by a machine or mere mechanical process that operates randomly or automatically without any creative input. The crucial question is whether the work is basically one of human authorship, with the computer or the device merely being an assistant or an instrument. Si fue un instrumento, ¿verdad? Y lo asistió y estaba ahí para que usted pudiera crear, porque claro, actualmente, ¿verdad? Ya las maquinillas han pasado a la historia. Hay quien todavía escribe a mano, pero muchas de las escritos que nosotros hacemos, los hacemos directamente en la computadora. Y es simplemente el medio para producir el escrito. Pero no quiere decir que está, como dijimos ahorita, ¿verdad? Colaborando con nosotros o ayudándonos, porque lo está creando usted. Entonces, en otros países encontré esto y lo encontré muy interesante. Bregan con la autoría de dos maneras. Se le niega totalmente por haber sido generado por una computadora o se le puede otorgar la autoría al creador del programa. Y esto vemos algunos de los países donde se hace esto: Hong Kong, India, Irlanda, Nueva Zelanda y el Reino Unido. Pero también en el Reino Unido hay una ley de Designs and Patents Act que dice, en el caso de literary, dramatic, musical, or artistic work which is computer generated, the author shall be taken to be the person by whom the arrangement necessary for the creation of the work are undertaken. Quiere decir que la persona que utilizó esa inteligencia artificial para crear esto, dice que sí, se le puede dar entonces el derecho de autoría. Ellos hicieron específicamente en esos puntos que sí pudieran darle la capacidad a la persona. Porque, como vimos en el slide anterior, hay algunos casos donde o no. O si fuera, por ejemplo, con ChatGPT, lo que se usó, o se le niega o se le va a dar la autoría a OpenAI, como que fueron los autores del trabajo. ¿Okay? Puede ser esas dos, pero ellos también tienen que específicamente en esto sí, el humano que hizo esos arreglos y que usó y que manipuló, puede entonces tener el derecho de ser, ¿verdad?, su autor. Vamos a ver, próxima encuesta. Muchas veces, ¿verdad?, se trabaja con ideas que nosotros tenemos y queremos desarrollar o explotar o explorar más sobre ese tema. Y ahí se pone y comienza entonces ahí a buscar más información sobre eso. A mí, como le digo, donde nunca me cogería es que yo le diga, hazme una historia o hazme un cuento o créame una novela con tal cosa, porque pienso, para mí, ¿verdad?, personalmente, lo que me da pánico es que alguien le ponga un prompt similar y que le vaya a dar la misma información que me está dando a mí. Y eso, yo he hecho ese ejercicio con los estudiantes en el taller de plagio, donde los pongo, abran la página ChatGPT, póngale y le doy el mismo prompt. Ok, y cuando genera, léeme qué te dice, ¿cuántos tienen eso? Y siempre 2 o 3 personas levantan la mano, porque le generó exactamente la misma respuesta. Así que eso es lo que a mí, ¿verdad?, no me convence mucho. Bueno, seguimos. Controversias. Vamos ahora a ver algunas de las controversias que han surgido, ¿verdad? Y hay muchísimas, pero vamos a ver lo que ha causado, ¿verdad?, el uso de la inteligencia artificial en muchos lugares. En las Cortes de Puerto Rico, ahí está la noticia de
El Nuevo Día, y la tiene que haber leído, tiene que haber visto esa noticia, de las abogadas que fueron referidas al Supremo para trabajar con un presunto uso indebido de la IA. Y ya, vamos a ver un poquito más. Tengo ese es el enlace a la noticia directamente, pero Microjuris tiró esta información que fue un resumen de la noticia, ¿ok? Y consecuencias que se pueden enfrentar si presentas en el tribunal citas inexistentes generadas con IA. Sabemos que esto es un problema grande que tiene la IA y es que se inventa las referencias. La mayor parte del tiempo no te va a dar, a menos que sean páginas web de donde haya cogido y tú le puedes preguntar y te da quizás algunas páginas web. Muchas veces cuando tú le pides que te genere referencia, no te crea cosas falsas, ¿ok? Y dice que en ese caso se detectó una moción de desestimación que contenía al menos 6 citas inexistentes y que eran todas atribuidas al Tribunal Supremo de Puerto Rico, como que habían sido casos que se habían visto ahí, ¿ok? Nombres, decisiones y todo. Y las abogadas se quisieron, ¿verdad?, lavar las manos y decir pues que había sido un error, qué sé yo, pero nunca, lo que le decimos siempre a los estudiantes y lo que usted tiene que tener como práctica, lo que yo tengo que tener como práctica, si alguna vez le pedimos alguna información, porque tenemos la necesidad, ¿verdad? O la utilizamos y trabajamos con ella y nos da alguna referencia, usted siempre tiene que ir una por una para corroborar que existe. Y eso fue lo que las abogadas no hicieron. Así que hubieron sanciones y consecuencias. Les impuso $1,000 de multa y fue transferido al Tribunal Supremo de Puerto Rico para la evaluación de la conducta profesional. Usted sabe que es que le cueste el título a estas abogadas el no haber corroborado lo que le dio la inteligencia artificial, y va a haber una nueva norma, ¿verdad? Dice que la nueva regla 1.19 que va a salir en enero del 2026, que va a imponer un deber expreso de competencia y diligencia sobre la tecnología y prohíbe presentar escritos sin validar el contenido generado por herramientas tecnológicas. Yo creo que esto es uno de los problemas más grandes que tenemos con la inteligencia artificial y es el producto de cosas falsas, de información que no existe. ¿Okay? La inteligencia artificial no está prohibida, pero es muy importante la verificación independiente de la información. No lo puede ver ahí y tomar. Puede ser que ya le hable de cosas que ya usted ha leído, que usted ha visto y sabe que es válido. Pero cuando usted ve una idea, novelo nunca sabe, o ve un nombre en una referencia que no le suena, usted tiene que ir para ver si eso es cierto, ¿verdad? Es bien importante también para el uso, ¿verdad?, en la cuestión de las leyes y en los casos también, por ejemplo, de algunas investigaciones con seres humanos, etcétera, la protección y la confidencialidad del cliente, que usted no le va a subir a la IA información, qué sé yo, con listas de estudiantes con sus notas, en el caso de investigaciones que estén con sujetos humanos, ¿verdad?, los nombres con información que pueda, ¿verdad? Eso la ley para estar violando totalmente. Y también otra cosa es que no sabemos si lo que usted le subió, algunas dicen que no, yo no lo voy a usar para entrenarme, pero no lo sabemos. La verdad es que no lo sabemos. Sí, que también exige, ¿verdad?, el ejercicio riguroso del juicio profesional y de los deberes éticos. Eso es bien, bien, bien importante. Aquí les quiero hablar, esto es otro caso, y es con relación a una iniciativa que nació hace ya varios años, más de 10, posiblemente 15 o 20 años en los Estados Unidos, en California, que es el NaNoWriMo. Y NaNoWriMo significa, si no lo ha oído nunca, National November Writing Month. Y nació como un reto que se hicieron unos amigos diciendo si podían escribir una novela en 30 días, en un mes. Y fue el mes de noviembre y ya se quedó y lo han estado realizando por todos los años. Pero aquí
en 2024 esta noticia fue del año pasado, en agosto, octubre del año pasado es la noticia, así que el año pasado ya tuvieron una situación de que vieron de que no se pronunciaban con relación al uso de la IA. No se estaban pronunciando con relación a si se podía utilizar o no se podía utilizar, o qué papel tenía la inteligencia artificial. Y cuando eso salió a la luz, los mismos encargados, y es voluntario, porque no se recoge dinero, usted participa y no tiene que pagar, la gente que trabajaba y que creía en el proyecto y que eran sus auspiciadores o los que están leyendo lo que se somete y todo, mucha gente comenzó a abandonar el barco y se fueron porque encontraron que no era justo. El proceso es que en ese mes usted debe como mínimo escribir una novela que contenga 50,000 palabras. Eso aproximadamente son 1,667 palabras por día durante esos 30 días y al final, pues, no es una novela extensa, ¿verdad? Es una novela corta, mediana, y así pudiera producirla. Pero cuesta trabajo, ¿verdad? Sacrificio de estar ahí pegado, trabajando con eso. Ahora, en una respuesta rápida, ¿verdad? Dedito hacia arriba sí, dedito hacia abajo no. ¿Cree que es justo para aquellos que se sientan y de su cabeza sacan esas 50,000 palabras? O aquellos competir o estar a la par con aquellos que van a decirle a la inteligencia artificial, genérame una novela que contenga 50,000 palabras. Ay, no se me fue, todavía no vamos ahí. Tanisha, si fueras tan amable, porque es que no me deja ver las respuestas. ¿Me puedes leer? Hasta el momento en el chat tenemos aquí a la profesora Sally Cruz que dice que no es justo. Y también tenemos a la colega Guairi Cortés Morales, que definitivamente no, es justicia, definitivamente no, justicia para los creadores intelectuales y que no es justo. Todos estamos unánimemente, los que hemos participado en el chat, de que no es justo que se haya permitido esta política en este evento. Muchas gracias. Definitivamente, ¿verdad? Siento que es un poquito, ¿verdad? Difícil eso porque está fuera de control y lo vamos a ver ahora. El mundo de la ficción está fuera de control. Vamos a hablar, ¿verdad? De lo que es la academia y estamos hablando, ¿verdad? Pero la ética y la escritura en los tiempos de la inteligencia artificial generativa en el mundo de la ficción se ha ido de la mano. Bien, vamos a ver esto que está aquí y esto es un blog, ¿verdad? Y tiene un nombre ahí, ¿verdad? Medio poco ortodoxo, pero ¿sabe qué sucede con este blog que yo encontré? Ellos están hablando, vamos a ir, esto es un blog y es sobre libro, romance, quizá, mira, trashy books le ponen, así que se imagina que no es literatura profunda ni literatura, ¿verdad? De filosofía, es romance o cosas así. Pero ella va a compartir la experiencia de una bibliotecaria que se encontró con unas dinámicas, y esa que está aquí, Robin Bradford, ella es bibliotecaria, y ella encontró, dice que está annoyed porque había comprado un audiolibro y estaba narrado por inteligencia artificial. Y dice que sucks, que apestaba, que no le gustaba, que no era bueno y que tenía que quizás tener un poco de más cuidado cuando fuera a comprar o escuchar un audiolibro con eso, ¿ok? Y entonces siguió encontrando más y más libros que eran narrados. Dice que la lista cuando empezó con 9, ahí en el medio, mire en la parte de abajo, perdóneme que me fui aquí.
discúlpeme. Cuando dice aquí que la lista ya había crecido a 101 títulos que tenían narradores con diferentes nombres, pero seguía siendo inteligencia artificial, ¿ok? Y encontró algo interesante, que fueron unos autores. Mire ahí los autores que ella encontró y da los nombres. Blake Pierce, Molly Black, Fiona Grace, ¿verdad? Y da esos nombres y dice, mira qué interesante que los nombres tienen una o dos sílabas, o sea, son nombres bien sencillos. Todo el mundo tiene un nombre bien sencillo y los last names, los apellidos, casi todos son de una sola sílaba. Pero si ve, mire eso, Black, Dark, Bold, Rush, Love, Swift, ¿sabe? Son como que nada complicados y las combinaciones, y ella eso le creó cierta suspicacia, ¿verdad? Y dijo, oh, no sé. Encontró la voz, ¿cómo se llamaba la voz que estaba leyendo esos libros? Encontró mucho, ¿verdad? En Overdrive, que es la compañía que provee la mayoría de los audiolibros para las bibliotecas en los Estados Unidos. Scarlett Synthesized Voice. Esa fue la voz que ella encontró. Y le dio con buscar cuáles son los libros que son narrados por esta voz. Y mire lo que ella encontró. Mire esas portadas. ¿Qué usted le ve a esas portadas? Y no todos son del mismo autor. Se supone que tiene ahí diferentes. Taylor, perdón, Riley, Jack, Blake Pierce, pero todas se parecen. Parece que las hubieran hecho unas basadas en las otras y basadas en las otras. Y esas fueron todas las portadas que ella se encontró. Y eso, ve, esa de la casita es diferente, pero todas las demás se parecen muchísimo, aunque tienen diferentes nombres como autores. Y él dijo, tengo un problema. Y encontró, por ejemplo, este caso de Blake Pierce. Vamos a ver. Cuando vamos aquí, esta es la página de Blake Pierce. Y son páginas totalmente sin ninguna personalidad, nada. ¿Qué habla del autor? ¿Qué te dice? Que te unas al mailing list, que te unas al audiobook mailing list y te da todos las series que él ha hecho. Esas son todas las series. Mírenle las portadas. No son la misma serie, son series diferentes, pero las portadas todas son igualitas. Y todos se supone que son series diferentes. Ahora, cuando vamos a ver, ya vimos esa, vamos a ver aquí, por ejemplo, mira esa página. Es otra, Ella Swift, se llama ella. Y mírela. Igualita con relación a las portadas. Perdónenme, a ver si ahora va a poder verlo aquí. Ok. Vamos a ver aquí. Mírela. Ese es otro, se supone que es otro autor. Y mírela, igualito. Ahí están las series y lo que dice Join My Mailing List. No le va a dar información ninguna sobre el autor ni tiene foto de ese autor, ¿verdad? Y así, si siguiéramos, lo vamos a encontrar así. Algo bien interesante que fue y encontró, que la página de este Blake Pierce, que encontró ahí, aparecía en francés en esa plataforma de Babelio. Ella le llamó la atención, pero ella siguió buscando y encontró esta noticia que se llama Fresh Fiction Interview with an author named Tyrell Johnson. Y cuando vamos a ver la entrevista con este Tyrell Johnson, mire la foto que aparece ahí para Tyrell Johnson. El mismo que vimos ahorita como Blake Pierce. Así que no sabemos si de verdad es un autor real o si simplemente es una foto que han utilizado, pero no puede tener los nombres, ¿verdad? Diferentes. Así que ahí nos fuimos de una manera mala. Una cosa también que ella dice aquí, y después lo puede buscar en la referencia si lo quiere leer completo porque está súper interesante, que lo más que le chocó
del hombre, de este Black Pierce, es que no era que hubiera producido o no, si los libros, si los hizo una inteligencia, es que dice, ¿verdad? Supuestamente lo presenta como autor y le dan una cara, que el hombre ha escrito 700 libros. Y dígame que esa cara que usted ve ahí no puede tener más de 40 años. Y tiene 700 libros inscritos a su nombre. Vamos entonces ahora a ver. Ok. Este es el récord de la oficina de copyright en los Estados Unidos. Ok. Y está compartiendo este libro de Riley Page, Once Taken se llama, y es el libro 2 de una serie. Y está aquí la ficha, pues esto es de dominio público, ¿verdad? Esos récords. Y está compartiendo. Número 1, mire, dice aquí que, o sea, es el Riley Page, parece que es la detective o la protagonista de eso, porque no sé si es, dice que es un misterio, así que, pero la protagonista es Riley Page. Pero ¿quién dice author of publication? Black Pierce, pero dice que es un seudónimo. Quiere decir que ese no es el nombre real de la persona. Pero si vamos, ¿quién fue el que puso esa información ahí? Fue Noah Luckman. Pero mire esto que interesante. Dice que la fecha de creación fue en el 2016. En ese momento todavía la inteligencia artificial generativa no estaba de la manera que la hayan inventado y que hubieran unos prototipos y que hubieran, pero no era pública. Los primeros esfuerzos que se ven el año siguiente, en el 2017, con lo que se le conoce como Transformers, y después es que comienzan los GPT en el 2018, que no es hasta noviembre del 2022, donde ChatGPT se hace vela pública de la manera que se hizo y en la explosión mundial que tuvo. Pero ya para ese tiempo, este tal Noah Luckman estaba publicando libros con autores ficticios, usándolos, ¿verdad?, como seudónimo. Vamos a ver otra más. Y esta, el autor, aquí es Riley Dark, y dice que es un seudónimo. Otra vez, vemos que quien está reclamando esos derechos es Luckman Literary Management. Ya no está con su nombre, ¿verdad?, como persona, sino que está usando la compañía, porque esa es la compañía de él para reclamar, y esto fue en el 2023. Quiero decir es que ahora, con el uso de la inteligencia artificial, parece que, ¿verdad?, se salió de control, porque para él tiene montones y todas aquellas que la bibliotecaria encontró, todas aquellas carátulas con toda aquella gente y la lista, si vio aquellos eran los autores para que vieran las páginas, lo que ella encontró que todas esas páginas eran iguales, que no tienen personalidad, que no tienen fotos de los autores, nada. Es como si gente fantasma, pero las páginas todas se parecen, las portadas todas se parecen, y no sé los libros cómo sean, pero aparentemente los vende y hace dinero, porque si no hubiera dejado ya de hacer esto. Pero los está vendiendo. Y hay quien consume lo que ha sido hecho a todas luces por inteligencia artificial generada y que no hay nadie, no hay una persona fuera, detrás de eso. Vamos a ver que vimos que la oficina, ¿verdad?, de copyright en los Estados Unidos no le otorga título de autor, pero él dice que es un seudónimo, y en el otro lado se puso él mismo, ahora pone la agencia, no pone quién es realmente el autor, y aparentemente pues no habría solamente quién es el que hace el reclamo y cuál es el nombre del seudónimo, pero no hay que poner quién realmente lo escribió. Ok, vamos a ver postura de algunos gremios, y en este caso de Authors Guild. The Authors Guild en Estados Unidos es un gremio, ¿verdad?, de escritores o de creativos, de artistas, y dice que introdujo unas nuevas cláusulas a sus acuerdos de publicación para cubrir el tema de la IA. Y primero dice que un autor no puede incluir más del 5% del texto generado por inteligencia artificial. La puede utilizar y puede usar frases, usar un pedazo, algún párrafo, si es algo muy extenso, pero no puede ser más del 5%. Un audiolibro no puede ser narrado por una IA. Todo el que pertenezca a este gremio no puede hacer que sus audiolibros estén narrados por IA.
Ningún libro puede ser traducido a otro idioma por una IA o cualquier otro traductor no humano. No es posible y la publicadora no usará imágenes, diseños o cualquier arte en la portada del libro que haya sido generada por IA. Lo que sí hace el señalamiento es que si el artista gráfico utiliza una IA como herramienta para crear una portada, eso sí es válido. Pero no puede el autor generar su propia portada con IA, ni el editor, no. Tiene que ser un artista gráfico quien único la puede usar para generar. Ellos no van a aceptar un libro que tenga una portada que haya sido generada por IA si no fue que un artista gráfico la utilizó. Vamos a ver, viendo esto que está aquí, vamos a la próxima encuesta y dígame, ¿qué cree? ¿Cuál es la intención o el espíritu que hay detrás de estas nuevas cláusulas? ¿Verdad? 95% proteger a los trabajadores. Sí, definitivamente, si vemos eso es lo que está, ¿verdad? Detrás de esto, ¿qué? A los autores, a los que narran audiolibros, a los que hacen traducciones, porque aunque se usen de una computadora y de un programa para traducir, lo tienen que chequear, tienen que leer, tienen que ver que las palabras estén bien, que tenga sentido lo que se tradujo, ¿verdad? Tiene que ser supervisado por un humano. Y a los artistas gráficos en la creación de portadas, ¿verdad? Así que sí, es el deseo de ellos poder protegerlos, porque se ha ido un poquito de las manos, como vimos el caso anterior, ¿verdad? De Luckman. Vamos a ver, por aquí. Esa ya la vimos, ¿verdad? Fue la encuesta que acabamos de hacer. Vamos a ver algunas debilidades que tiene la IA y se han discutido, ¿verdad? En muchos foros y no sé si hasta la saciedad, pero vamos a ver. Sabemos que la IA generativa tiene debilidades como, por ejemplo, los sesgos. Esos prejuicios, ¿verdad? Que podemos decir, y no es un humano para tener prejuicios, pero es cómo fue alimentada, con qué material ella entró en ese aprendizaje, ¿verdad? De poder manejar toda esa información que se le puso adentro, se le puso a disposición para que pueda hacer referencia, puede tener sesgos, puede tener, ¿verdad? Muchos prejuicios y los va a reflejar. En un inicio usted pedía imágenes y las imágenes casi todas tenían, qué sé yo, un grupo de niños jugando y todos los niños eran blancos. Ha ido mejorando y pues pues la mandé a generar un grupo de estudiantes en biblioteca y me puso una afroamericana y parece un asiático en las características que tenía, aparte de dos personas blancas que me generó. Ha ido mejorando porque parece que se lo corrigieron y le dijeron eso, ¿verdad? No puede ser así. También el lenguaje que muchas veces utiliza puede ser sexista, racista, puede tener algunos de esos vicios también. Otra cosa que se le critica mucho es la violación a los derechos de autor, porque si está en internet, lo agarra, lo trae, lo utiliza, genera alrededor de esa información, sí, saber a quién, sin darle crédito, a quién le pertenecía o de dónde lo sacó. Como vimos, ¿verdad? Una de las cosas que utiliza o que sucede con la IA son las fuentes falsas. Le va a dar y le da formato APA, edición 7, aquí las tienes, pero se las inventó. Usted las va a buscar y no existen. Y hemos visto montones de ejemplos, ¿verdad? De libros y artículos y cosas que dan que no existen. Uno de los problemas más grandes que tiene, ¿verdad? Para mí, la inteligencia artificial generativa son las alucinaciones. Y las alucinaciones es esas cosas que ella se inventa. Que ella viene y está hablando de algo y si no sabe si entre todo lo que ella buscó, esa información que ella tiene disponible, con la que fue entrenada y fue, ¿verdad?, creando ese banco de memoria. Si ella no encuentra una respuesta, ella rellena eso, rellena con información que no es real.
Si usted y yo estamos hablando y tenemos una conversación y usted me hace una pregunta de algo que yo no sé y me lo comienzo a inventar y a decirle, no, sí, porque yo sé y eso se hace así y eso es de esta manera y eso es de otra manera, ¿qué soy yo? ¿Una mentirosa? Sí, patológica. Si me pongo a inventar y hablar de cosas que no sé. En un inicio, si usted utilizó a Siri, por ejemplo, de los iPhone o Alexa, que ya lleva 11 años con nosotros, salió a la luz en noviembre del 2014. Usted hacía preguntas y sabe que le decían, no tengo esa respuesta, no tengo información, no te puedo proveer. Esos primeros chatbots hacían y reconocían porque ¿qué? En su base de datos no tenían esa información y no podían proveerte lo que le estaba preguntando. La actual inteligencia artificial generativa no admite que no sabe. Si no sabe, como decimos aquí en buen puertorriqueño, se lo inventa. Pero te va a dar, te va a satisfacer con una respuesta. Pero esa respuesta puede ser falsa. Y para mí, ese es el mayor defecto, la mayor debilidad que tiene en este momento la IA generativa, porque no puedes confiar en sus respuestas. No puedes estar 100% seguro de lo que te está diciendo. Otra cosa que tenemos, otro problema, es la falta de transparencia, en el sentido de que, ¿verdad? Tú le envías la pregunta, se lo escribes ahí, le das el send. En unos segundos recibe para atrás, pero tú no sabes qué pasó, dónde fue, qué fue a consultar, cómo ella llegó a esa información o a esa conclusión. Eso no lo sabemos. Y por tanto, la ética de ese texto generado, porque como no es una persona, no es un ente, ¿verdad? Pensante, no puede, no lo rigen principios éticos y puede crear cualquier revolú en lo que genera, porque no tiene esos principios. Usted y yo sabemos que muchas veces nosotros hemos ido a hablar y hay veces cuando decimos la expresión que usamos, me mordí la lengua para no decir, porque sabemos que hay cosas que no podemos decir y que hay escenarios donde no se dicen. Usted, verá, qué sé yo, puede hablar malo, pero en un salón de clase puede ser que lo haga y puede ser que no, pero dando una conferencia, hay lugares donde usted sabe que no es el lugar para usar un vocabulario X o Y. Entonces usted se puede retener o hacer un comentario cuando hay una persona presente que pudiera ofender a esa persona. Usted se retrae de hacer ese comentario, pero ella no tiene esos filtros y no sabe por qué, porque no es una persona y no puede, ¿verdad?, tener esa capacidad. Ok. ¿Qué es lo que no tiene? La falta de contexto retórico. Encontré un artículo todo completito con relación a lo que es el contexto retórico. El problema que tiene la IA generativa es la falta de contexto retórico. ¿Y qué es? Yo no sabía, por eso lo busqué, se lo puse aquí, le tengo un ejemplo, porque nunca lo había oído, me quedé. Ok, vamos a ver, ¿qué es el contexto retórico? Dice que se refiere a todos los factores extratextuales, como situación social, histórica, la audiencia, el propósito, el medio, el comunicador, que influyen en un discurso y también en una conversación y lo configuran afectando su significado y efectividad. No solamente, ¿verdad?, el que esté hablando, ¿verdad?, hablando de la retórica, por eso hablan del discurso, ¿no? Lo que se dice desde un podio o desde un escenario X, sino también una conversación. Una conversación está y se da dentro de ese contexto. Que conocer quiénes son las personas, dónde están, qué están haciendo, si se conocen, porque usted no habla con un desconocido que se encuentre así en una oficina como habla con su mejor amigo, ¿sabe? ¿Por qué? Son dos personas, una persona que no lo conoce, una persona que sí lo conoce a usted, pues entonces es diferente. Vamos a ver. Aquí. Ok. Ahí, el ejemplo, rapidito, porque es que eso fue lo que me vino a la cabeza cuando estaba tratando de entender el contexto retórico. 3 palabras, ella no sabe. Y podemos imaginarnos escenario 1. Llega una persona a una casa, hay una persona que ha fallecido, pero esa persona que llega no lo sabe. Y pregunta por el muerto. Y alguien sale y dice, ¡ay, ella no sabe! Con sorpresa. Escenario 2. Viene una niña y
habla del futuro, de lo que quiere hacer y que se quiere ir a mudar a la luna, que ella quiere vivir allá arriba y que se va a construir un cohete. Y entonces pues uno puede decir, "Ay, ella no sabe, ¿sabe? Porque tiene un desconocimiento por su ignorancia, por la edad, por lo que tiene, ¿verdad? Y puede ser hasta divertido, uno lo puede decir con pena, ¿verdad? Escenario 3. En una oficina viene alguien y hace una pregunta a una empleada y salta otra y dice, ella no sabe. Ya por el tono, usted sabe que por ahí detrás hay otras muchísimas cosas, ¿verdad? Está diciendo ignorante, la está menospreciando como empleada, tiene muchísimas otras cosas. Como una máquina va a poder determinar eso que está alrededor, son las mismas palabras, pero el contexto de cómo eso se da no lo sabe. Así que podemos por eso decir que la inteligencia artificial no sabe lo que es el contexto retórico. No le es posible conocer eso, porque eso son cosas muy humanas porque tiene que ver, usted puede decir las mismas palabras, pero depende de su estado de ánimo, pueden ser bien recibidas o no, porque las puede decir con rabia, las puede decir, ¿verdad?, con otras intenciones, y pueden ser, porque las palabras pues son muchas veces las mismas palabras, pero tienen diferente contexto, depende de cómo se dicen. Ok, riesgos. ¿Qué corremos con la inteligencia artificial generativa también? Pues el plagio. El plagio porque está trayendo cosas que no sabemos de dónde las sacó, porque no nos da la referencia bien, no nos dice bien de dónde sacó lo que estaba diciendo. Entonces, pues, puede incluir en plagio ella porque se lo está robando y nosotros si lo usamos sin corroborar. La automatización acrítica. ¿Qué significa esto? Significa que nosotros vamos a adoptar esta herramienta sin criticarla. ¿Gente qué? La ha adoptado y para ella es la maravilla del mundo y es lo mejor que hay. Y ve a muchos estudiantes que todos sus trabajos los hacen con ChatGPT y eso es la cosa más grande del mundo, pero no pueden entrar en esa crítica a la herramienta, que es lo que estamos haciendo, ¿verdad? En esta mañana, haciendo una crítica a esa herramienta. ¿Y qué sucede si nosotros vamos a comenzar a usarla desmedidamente y no sin pensar y bueno, no tengo tiempo, vamos a generar y vamos a hacer? ¿Y qué haga? ¿Y qué haga? La pérdida de habilidad, la pérdida de usted poder redactar, de usted poder crear, de usted, hay unas cosas que nosotros hacemos todos los días y que desarrollamos dentro de nuestro trabajo, de las cosas que hacemos, pero si dejamos de hacer esos ejercicios, ¿verdad?, intelectuales, podemos perder habilidad. Podemos perder, ¿verdad?, la habilidad. Y eso es una de las cosas, por ejemplo, que le decimos a los estudiantes. Usted tiene que aprender a redactar, a hacer investigación, a escribir. Eso es algo, usted lo tiene que aprender. No puede depender de la herramienta porque todavía esas destrezas no están desarrolladas. Cuando usted ya tiene la destreza desarrollada, quizá puede ver, porque lo puede leer, lo puede corregir, a esto no me gusta, no se dice así, pero ellos es un copy-paste, como mismo se lo generó, así mismo lo copiaron y por ahí lo mandaron. Ok, aquí esto es un ejemplo y tenemos muchos, pero este fue la semana pasada con Copilot en la versión pagada. Y esto fue mi esposo y le estaba pidiendo para una clase, y él estaba tratando de que le generara unas respuestas y unos recursos, algunas fichas bibliográficas sobre el tema que le estaba pidiendo. Claro, aquí tienes 10 referencias en formato APA, séptima edición, en orden alfabético que pueden ayudarte. Cuando él las mira, dice, pero esto es real, ¿es verdad? Segunda respuesta. Lamentablemente, no puedo proporcionarte los enlaces directos a los sitios web de donde se accedieron las referencias, ya que fueron generadas como ejemplos ficticios para ilustrar el formato APA en séptima edición. Le dice primero que le va a dar las 10 referencias en formato APA, pero después dice que fue que se las inventó, pero las dio en el formato. Le genera nuevamente otras opciones y cuando él las mira, vuelve y le pregunta, ¿pero esto es real?
Mis disculpas por la confusión anterior. Las referencias que proporcioné anteriormente fueron ejemplos ficticios. Y así lo vamos a ver que continúa dando la misma, y las que generó después, que ya aquí no les puse, fueron unos libros que para mí no tenían nada que ver con el tema. Mi esposo dice, habría que leerlos a ver si tienen algo que hablen del tema, pero realmente no tenían como que ninguna fundamento. Así que hay una controversia, y esa controversia es con relación a la inteligencia artificial generativa, educar o legislar. Vamos a ver, ¿qué opinan ustedes? Un poquito sobre la alfabetización crítica en la IA. Esto, pues, tiene que ver con, ¿verdad? De los trabajos que hacemos nosotros aquí en la biblioteca y que tiene que ver, ¿verdad?, con esa instrucción y con ese preparar al usuario para que pueda tener esas destrezas para poder manejar el uso de la información, y eso se ha llevado por años con relación a cómo, dónde encontrar la información, cómo manejarla, cómo citarla. Hemos trabajado con eso muchísimo a través de los años. Hay una nueva literacy, ¿verdad?, o alfabetización corriendo ahora, y que tiene que ver con la inteligencia artificial. En inglés se conoce como el Critical AI Literacy. Ahí dice literary, perdónenme, literacy. O CALE, que es, ¿verdad?, las iniciales. ¿Cuál es la definición? La alfabetización crítica en inteligencia artificial es la capacidad de comprender, aplicar y evaluar las operaciones, usos y resultados de la IA. En otro documento dice la alfabetización en inteligencia artificial es la capacidad de comprender, utilizar y reflexionar críticamente sobre las tecnologías de inteligencia artificial y su impacto en la sociedad, la ética y la vida cotidiana. Esta amplia definición abarca varios componentes interconectados, cada uno esencial para desarrollar una comprensión integral de la inteligencia artificial, porque no es algo sencillo. No es algo sencillo y se tiene que ver, ¿verdad?, de varios puntos de vista y poder analizar y, como hemos dicho, ser críticos con ella. No podemos adoptarla acríticamente, sino que hay que saber criticarla. Ay, perdónenme que le di aquí, donde no era. Ok. Así que este marco, ¿verdad?, que están presentando actualmente propone el acceso responsable a las herramientas de IA, un análisis crítico de sus desarrolladores, sus sesgos y sus propósitos, la evaluación de las implicaciones sociales y políticas detrás de esa herramienta, de lo que está produciendo, la creación ética de ese contenido y reflexión y acción ética con relación al contenido que se ha generado. Y ve, es bien importante y va, ¿verdad?, con nuestro tema, esa consideración ética que tiene que tener. Hay gente que propone, por ejemplo, que la creación de la herramienta ya incluya esos aspectos éticos, que ella pueda, ¿verdad?, regirse por ello, pero no sé hasta dónde eso, ¿verdad?, se puede poner en un programa, ¿verdad? O se le puede enseñar, porque como dijimos ahorita con el contexto retórico, eso tiene que ver mucho con la percepción humana y cómo nosotros nos podemos levantar de un humor un día y de otro en otro día podemos estar enfermos, no sentirnos bien, y la reacción que nosotros vamos a tener a diferentes contextos va a depender de muchísimas cosas. Y no sé cómo ella pueda entender esa dinámica ética simplemente con programas, ¿verdad?, con información que esté escrita y que carece de ese contexto. Así que hay necesidad de crear esas reglas o políticas para poder ajustar ese uso de la inteligencia artificial, unos estándares técnicos, y crear también mejores prácticas para usarla. Porque se va a utilizar, pero hay que saber cómo. Okay. Hay que entonces renovar la cultura de integridad
académica, tanto con los estudiantes y cuando nosotros damos los talleres, estamos ahí todo el tiempo tratando de que ellos lo puedan entender. Pero algo que yo siempre digo es que la honestidad se aprende en la casa. Por más que yo trate de hablarle de la honestidad académica, si ellos no tienen como principio moral la honestidad, y si piensa pues que eso depende y que eso es moldeable y que puedo ser honesto en este momento, pero puedo ir y meterle 4 embustes al departamento de la familia para que me den los cupones, pues entonces ahí se les hace difícil, porque entonces no ven por qué no pueden generar sus ensayos y sus trabajos con ChatGPT y entregarlo. No ven el por qué no pueden hacer eso y no lo pueden entender. Así que necesitamos una renovación basada en la enseñanza de la ética de la IA a todos los niveles, estudiantes, docentes y administración. Crear un modelo preventivo que enfatice una competencia de la ética. Y eso es bien importante porque ese es el principio, es, ¿verdad? Esa honestidad y eso que va detrás, ¿verdad? De lo que llamamos ética. Redefinir como algo positivo y necesario valores como la honestidad, la justicia y la responsabilidad dentro del contexto de la IA. Y eso es como nosotros quizás podemos renovar, ¿verdad? Eso para poder entenderlo. Y pensamos que los estudiantes son los más que lo hacen, pero también que cualquier persona lo puede hacer y hemos visto, ¿verdad? Lamentablemente, experiencias de profesionales que han hecho plagio con sus tesis doctorales y todas esas cosas, pues eso. Si no, usted no tiene una ética fuerte y profunda, pues no lo va a entender y ahí es donde se borra, ¿verdad? Esas líneas y la gente comienza a cruzarlas sin realmente analizar lo que está haciendo. La IA, ¿dónde se utiliza en todos sitios actualmente? Educación, en la toma de decisiones legales, discúlpeme ahí. Decisiones legales, ambientes terapéuticos, en diagnósticos médicos, en periodismo, en investigaciones policíacas, en artes creativas y en la investigación científica. Por darle una lista no exhaustiva de todo lo que se está haciendo con ella hoy en día. Entonces, ¿dónde queda la creatividad y la originalidad del ser humano? Ambas características, como dije, pertenecen al ser humano y entendemos que la IA replica, llega a conclusiones probabilísticas, estadísticas, eso es lo que ella hace, coge de toda esa información a la que ella tiene acceso y ella llega, ¿verdad? A una probabilidad, a una media con esa estadística y produce de eso. El deseo de dar a la máquina capacidades humanas como la imaginación, dicen que es responsable de las alucinaciones, que por eso es que tiene las alucinaciones y no se las quitan, porque dice que tiene que ser como la imaginación. Eso se dice. Pero realmente, como les dije, no, porque la alucinación es una mentira. Y entonces, ¿qué? La imaginación del ser humano no es una mentira, es ficción, puede ser no real, pero es muy diferente a la mentira. ¿Por qué? No me va a decir, es que sé yo, que una obra literaria, que una novela, pues es una mentira. No, no estamos hablando de eso, porque sabemos lo que es. Sabemos que es una obra literaria, sabemos que es producto de la imaginación, que es catalogada como ficción, y sabemos eso es que no es real, pero que no sea real a que sea una mentira son dos cosas diferentes. Por tanto, el pensar que esa alucinación corresponde a nuestra imaginación, pues hay que ponerlo en duda. Y debemos reconocer que la voz del autor es única y que nunca debe comprometerla. Y que usted cuando escribe, cuando desarrolla, cuando hace sus clases, prepara las cosas, tiene que tener su huella y tiene que tener de todos los años que estudió, de todo lo que se preparó, tiene que dejar algo en eso que está creando. ¿Ok? Este meme siempre nos encanta y nos gusta usarlo, donde dice, ¿verdad? Hey, ChatGPT, finish this building. Porque tiene limitaciones, hay cosas que no puede hacer. Está todo metido en todo lo que es escritura y creación, perdón, de obras de arte digitales, está ahí metida. No le pida que pinte un cuadro, ¿verdad? A pincel y acrílico, eso no lo va a poder hacer, pero todo lo que es digital
está metida. Pero hay cosas donde no puede. Y como les dije al principio, ¿verdad? Mire a su alrededor y vea la capacidad de la invención humana. Tus capacidades y mis capacidades como ser humano son irreemplazables. Y eso la IA no las puede reemplazar. Okay. Nosotros debemos defender, como dicen a capa y espada, esa autonomía como autor o como artista. Y como, si fuera de las dos, ¿verdad? En muchos casos. ¿Cómo la preservamos? Usar la IA como una herramienta y no como autora. Mantener esa voz académica, cómo es que nosotros escribimos, cómo nos expresamos y llevarlo. Es cierto que cuando usted escribe un artículo académico hay unas maneras, cómo se expresa y cómo se pone, pero tiene que ser como usted lo dice y como usted le hace sentido. Recuerde siempre citar sus fuentes y estar seguro, corroborarlas. No puede poner una fuente que usted no vio y la leyó y vio que de verdad eso decía lo que usted está diciendo. Hay que evaluar todos los datos que ofrece la inteligencia artificial estrictamente y usarla también para tareas específicas. A mí la generación de texto no me convence, no es lo mío. Puede ser que hay a quien sí le funcione. Usted a lo mejor la usa, la genere, después la corrige, la mira y crea otras cosas con lo que la inteligencia artificial le generó. Para mí no funciona. Pero cada cual, ¿verdad? Puede hacerlo, pero lo importante es que lo haga críticamente y que pueda, ¿verdad? Saber utilizar, no perder su voz, no perder su autonomía, ¿verdad? Como autor, sobre ese trabajo que está realizando. No pierda eso. Vamos ahora, rapidito ya, estamos ya en la parte final, la IA en las publicaciones académicas. Vamos a ver. Yo quiero presentarles aquí una tabla comparativa de políticas editoriales sobre el uso de la IA. Yo preparé la tabla, era una lista que habla de todo lo que ellos permiten y no permiten, y yo creé esta tabla para compartir, y como puede ver aquí, pues está Springer Nature, Taylor and Francis, Wiley, ¿verdad? Las diferentes publicadoras con relación a la IA. Primero, si puede generar contenido solamente AIP y la IEE, que son los de los engineers, el gremio de los ingenieros y sus publicaciones, permite que sí puede tener texto generado por IA. Si puede mejorar el lenguaje, el CIVIER es el único que dice abiertamente que la puede utilizar para mejorar el lenguaje. Para revisar y para editar, el CIVIER y Wiley, los dos dicen que abiertamente en su política que puede utilizarla. ¿Cuáles dicen que el autor es responsable por todo lo escrito? Mire para ahí, toda la gente, ¿verdad? En un total de 7 en esta lista dicen que el autor es responsable por lo que escribe, por lo que presenta. Seguimos aquí. Si se debe revelar su uso, miren, en la primera columna, ven que casi todas dicen que sí, que es necesario revelar el uso. Si hay que escribir una declaración y decir lo que usó y cómo lo usó y documentar ese uso, mire, muchas de ellas, perdónenme, algunas, aunque como Wiley y Cambridge University Press, que no dijeron que había que revelarlo, sí dice que tiene que hacer una declaración y documentar, o documentar, una de las dos, el uso de la inteligencia artificial. Ponerlo en la sección de agradecimientos, aunque nos parezca súper raro, pero hay 4 de ellas que sí, que lo ponen, que se deben poner ahí. Que la IA no es autor, casi todo el mundo, menos la IEE, volvemos otra vez. Ellos fueron los únicos que no hacen esa cláusula, no la ponen, ¿verdad? En su política. Pero todos los demás coinciden que la IA no es autor. Y entonces, que no genere texto ninguno, el Science Journals son los únicos que dicen que no puede absolutamente generar ningún texto, que no se pueden usar imágenes producidas por la inteligencia artificial. Estas 3. La próxima, que sí, las imágenes sí se pueden utilizar si son parte del método de investigación. Y está generando una imagen que va a reflejar la gráfica, cualquier cosa con relación al método de investigación y a lo que se hizo. Sí, dice el CIVIER que sí, que la puede utilizar. Para finalizar la última parte, no obras de arte ni portadas
para utilizar el ciber, es la única que lo dice abiertamente, el cuidar y velar por los principios éticos de ese escrito, Taylor and Francis. El editor decide al final, dice Wiley, es una de las cosas que ponen, que al fin y al cabo usted puede someter todo lo que usted quiera, hacer las declaraciones, lo que usó, lo que no hizo, y el editor es al final quien decide si se lo va a publicar o no. No infligir en política de plagio, eso también, eso Cambridge entonces habla directamente de eso, y WAMA, que son las asociaciones médicas, Medical Associations, y ellos también lo dicen, y que lo debe citar la IA que utilizó, solamente la IEE es la única que exige citar de los que están en esta lista, ¿verdad? No es exhaustiva, pero fue el documento que encontramos, que para mí lo encontré maravilloso, este estudio que se había hecho, esta persona que hizo este trabajo de ponerse a analizar las políticas, ¿verdad? Aquí vamos a ver directamente, quiero que veamos esta política para el uso de la IA de esta revista Universita, y vamos a verla. Y le doy ahora para... Ah, sí. Okay. Aquí está, y en esta página lo que vemos es la política, ¿verdad? ¿Cuál es el propósito? ¿Cuál es su aplicación? La transparencia, que eso tiene que ver en el empleo, ¿verdad? Que lo tiene que decir, y aquí ellos lo piden en el área de la metodología. ¿Ok? Y si fuese un uso menor, como por ejemplo ajustes de estilo, que lo usó para corregir el estilo, qué sé yo, la gramática, pues entonces puede añadir una nota, ¿verdad? Al pie de la página. La autoría, responsables absolutos, los autores, ¿verdad? De lo que hagan, no se aceptará bajo ningún concepto que una herramienta IA figure como coautora. Ellos no lo van a permitir, y aquí lo ven para que vean, ¿verdad?, cómo se vería y cómo ellos se manifiestan, las sanciones por incumplimiento, la revisión por pares, la ética en la investigación. Ellos van hablando de los diferentes puntos que se están viendo, y esto es lo que se espera y tiene que estar, ¿verdad?, tanto en todas las publicaciones académicas. Esto es lo que se está trabajando, y pues quizás algo así tendrían que hacer a lo mejor los profesores por clase, ¿verdad? Para poder darle a los estudiantes qué se puede hacer y qué no, para poder sentar una ética, o a nivel de universidad, qué se puede hacer o qué no, a nivel de recinto, en algún lugar, que hay una forma que sí se pueda, y cómo, ¿verdad? Eso puede repercutir mal en su nota o en su desempeño si no se adhiere a esa política. Pero ¿sabe qué? Las revistas y las casas publicadoras están bien fuertes con esto, señalando cómo ese uso de IA se puede o no se puede. Buenas prácticas que se pueden utilizar, porque está ahí, la herramienta está ahí, y la herramienta puede servir, y hay cosas que sí nos disparan. Ahora, mi disclosure, ¿verdad? Yo hice resúmenes de algunas de las lecturas con la inteligencia artificial y un bosquejo inicial para que me diera una idea de dónde ir. Y entonces después de ahí no tomé todo lo que me dijo, porque no, todo lo que me dijo no me convenció, pero tomé algunas de las ideas para desarrollar el trabajo, y de ahí lo realicé. En algunas otras presentaciones, en esta no, he hecho también gráficas, imágenes para presentar texto que ha sido generada por inteligencia artificial. Ya estamos casi al otro lado. Vamos a ver que como empezamos un poquito tarde, muchas gracias. Vamos a continuar. Ok. Ok, encontré este artículo. La ética requiere la divulgación del uso de una IA, ¿verdad? Esta es parte de esa honestidad académica, que si usted la usó, usted diga, la usé. The ethics of disclosing the use of artificial intelligence tools in writing scholarly manuscript. Y ahí está la referencia, la va a encontrar también al final, porque algunos de los problemas éticos que ellos presentan en los problemas estos de la autoría, quién es el autor de la pieza, ¿verdad? Si intervino en la inteligencia artificial, los problemas de plagio,
transparencia y rendición de cuentas. Vamos a ver rapidito, porque ya estamos casi al otro lado y se nos está acabando el tiempo. Vamos a hacer un pequeño debate donde vamos con la compañera Tanicha y yo vamos a hablar un poco sobre 4 puntos que presenta esa lectura que les presenté. Ellos presentan 4 cosas y por lo menos uno de los puntos. Pueden haber muchos puntos que encontramos, pero vamos a, por la falta de tiempo, ver por lo menos uno para cada uno de los puntos. Primero, si se debe prohibir el uso de la IA en la creación de artículos académicos. Tanisha. Sí, se debería prohibir el uso de la inteligencia artificial en la creación de artículos académicos porque su uso no respalda la diversidad y la inclusión en los escritos o los textos producidos en la academia. Esto se puede deber a brecha digital, no todo el mundo tiene acceso a este tipo de tecnología, así que eso causaría más disparidad tecnológica dentro de la academia, así que por tanto se prohíbe. Okay. Pues de mi parte voy a decir que no se puede prohibir. Es imposible. Es imposible porque por más que usted a los mismos estudiantes les dice, no se puede utilizar, siempre la van a utilizar. Y porque tiene muchas ramificaciones. Hay muchas cosas, como vimos, que podemos hacer con ella. Y hay cosas que sí pueden ser muy útiles. Así que decir que no la podemos utilizar o decir para nada, no va a ser posible porque usted no va a estar en la casa de todo el mundo para saber quién la usó o quién no, o estar vigilando los teléfonos de todo el mundo para saber quién lo usó. Así que eso como que es imposible poder hacerlo. Segundo punto que queremos ver rapidito es si podemos citar la inteligencia artificial como autor. ¿Qué nos dice Tanisha? Pues por mi lado, ¿verdad? Como Devil's Advocate, sí se debería reconocer a la inteligencia artificial como autor o como coautor, porque no hacerlo le está entonces otorgando al autor humano trabajo que no hizo, sino que fue generado por esta inteligencia. Así que dependiendo, ¿verdad? Si hubo mano, ¿verdad? Si esa inteligencia artificial puso su tinta en ese escrito, pues debería entonces ser reconocido como tal. Y como autor es quien crea, y si la inteligencia artificial creó, por tanto se le debe reconocer como tal. Es como si un escrito es escrito por un autor que ya falleció, pero porque ya falleció no significa que no podemos reconocerlo. Así que es lo mismo, sería lo mismo con la inteligencia artificial. Okay. Muchas gracias. Para mí la postura sería que no, porque implica un problema ético, porque no puede hacerse responsable. Y cada vez que un autor publica algo, pues es responsable, sobre todo en la academia. En la ficción es otra cosa. Pero cuando estamos hablando de la academia, de una investigación, de un trabajo académico, esa persona es responsable por lo que escribió. Las abogadas que presentaron su trabajo son responsables por lo que presentaron. Habían cita falsa, pues entonces tuvieron unas consecuencias por eso, porque no pueden echarle la culpa y decir, es que fue lo que la inteligencia artificial me generó, sino que la responsabilidad es humana y por tanto, como el autor es responsable de su investigación, los modelos, ¿verdad?, de generación no tienen libre albedrío y por tanto no son ni legal ni moralmente responsables. Y eso es lo que usted dice cuando dice que creó algo. Ok. En el punto de que si se debe añadir o no en los agradecimientos, en la sección de agradecimiento. Sí. Entiendo que también quiero, ¿verdad?, aclarar que estas opiniones son completamente dramatizadas, no reflejan mi opinión profesional sobre el tema, pero en este caso sí se debería incluir en el agradecimiento. Incluso hay muchas editoriales como Wiley y como Taylor & Francis que así lo requieren si se utiliza inteligencia artificial, porque si se utilizó, pues se le debe reconocer, así como cualquier otro colaborador que nos auxilie en nuestros textos. Muy bien. Entonces, en mi punto, ¿verdad? Es que no, pienso que en la sección, y le digo, viste que algunas de las editoriales lo dicen, que lo pongan en la sección de agradecimiento. Para mí es totalmente ridículo poner el uso de la inteligencia artificial en la sección de agradecimiento, porque no es una persona a que usted le puede agradecer. Usted le agradece a alguien que le ayudó a hacer, que colaboró con usted, pero no, la inteligencia artificial no puede. Es como si yo dijera, nevera, gracias por haber enfriado mi agua.
o si le doy, como le dije al principio, las gracias a la computadora, a Word o a Windows por haberme asistido a crear lo que escribí. No, no tiene sentido absolutamente poder, ¿verdad? Hacer ese uso. Entonces, la última postura y lo último que ellos discutieron fue si lo vas a citar en texto y utilizarlo en las referencias. Vamos a ver, Tanisha, ¿qué me dices? Pues sí, porque APA aconseja que pues debemos revelar, ¿verdad? Debemos disclose el uso de inteligencia artificial, particularmente en secciones de metodología, en los artículos de investigación o en las revisiones de literatura. Porque como siempre dicen, si no lo dijiste tú, tienes que decir quién lo dijo y si lo dijo o lo generó la inteligencia artificial, pues se trataría entonces como cualquier autor que entonces se citaría dentro del texto. Y en referencia, pues yo puedo decirle que yo saqué esa información de X inteligencia artificial y citar esa inteligencia artificial, entonces ahí no caigo en plagio. Pues, en mi postura, ¿verdad? Es que no, y como dijo Tanisha, ¿verdad? Esto es un drama para presentar, ¿verdad? Una como abogado del diablo y la otra quizás como que también. Somos dos abogadas del diablo hoy. Vamos a ver esas dos posturas, una encontrado, ¿verdad? Ese dilema. Yo diría que no, porque cuando usted hace una cita, el propósito de hacer una cita es decir lo que usted no es suyo, lo que dijo alguien más. Pero esa cita aparece al final en la sección de referencias. ¿Y para qué sirven las referencias? Es lo que le decimos a los muchachos en los talleres todo el tiempo. Para que alguien que esté interesado en saber más sobre eso pueda tocar esa referencia, si tiene, ¿verdad?, su URL, y si es un libro, puede ir a buscar ese libro a la biblioteca o localizar ese artículo y ver que es verdad y leer más y saber qué sucede. Que cuando usted puede decir, esta parte, qué sé yo la saqué o la usé. Puede ser que sea general y que usted no puede identificar este primer párrafo, este segundo párrafo, los primeros 5 párrafos los escribió la inteligencia artificial. Entonces, ¿cómo se puede corroborar que la inteligencia artificial lo hizo si eso desaparece? Cuando usted cierra el browser, desapareció la conversación. O sea, y a lo mejor usted la puede recuperar en su misma máquina, pero nadie más puede ir a verla. No puede saber lo que la inteligencia artificial, ¿verdad?, generó. Así que como no es información que esté guardada en ningún sitio ni que se pueda corroborar, encuentro que es totalmente inútil en este lado poder, ¿verdad?, ponerlo como referencia. El disclosure de su uso, creo que sí, que eso es necesario y tiene que aparecer en algún sitio. Puede ser en una introducción, puede ser en algún sitio donde usted diga lo que usó y por qué lo usó y cómo lo usó, pero ponerlo en la referencia, pienso que no. Muchas gracias, Tanisha, por la participación en el debate. Y ahora, esto que está aquí es lo que ese artículo presentó, son las 4 cosas que discutimos y cuáles son los problemas que genera. Se lo puse ahí para que después lo pueda ver. Vamos a compartir esta presentación. Y como último, vamos a ver, antes de irnos, ¿qué valores queremos preservar en la escritura académica? Es importante la creatividad, como creativa que soy, en el sentido de que aún dentro de la academia, cuando usted pide o va a desarrollar una investigación, la investigación surge de una curiosidad o de una pregunta que usted tiene y que usted le quiere buscar una respuesta. No sale de un vacío, sale de lo que viene de su mente, que yo quiero contestar. Yo veo que hay un vacío sobre este tema y yo quiero trabajar con eso. Entonces de ahí va a comenzar a surgir. Así que sí, esa confiabilidad, esa transparencia, la originalidad y la ética, sumamente, ¿verdad?, importante, pero de lo que estamos hablando. Gente, los quiero mucho. Gracias por haber venido y haber participado de la actividad. Para pensar, para finalizar, después yo le voy a compartir un video sobre esto. Es el daño al planeta. El daño que la inteligencia artificial le está haciendo al planeta. Y podemos decir, ¿y cómo? La dinámica de la energía que consumen los servers que manejan la inteligencia artificial y
daño al ambiente por las emisiones de gas que se requieren, la cantidad de agua exorbitante para poder enfriarlos. Esa dinámica a mí me voló la cabeza. Por eso le puse la niñita ahí, porque me voló la cabeza. Porque es una cosa terrible. Es una cosa terrible como estas máquinas donde están, los servers donde están, la inteligencia artificial, cómo están contaminando. Porque es demasiado. ChatGPT recibe billones de requests al día. Y ella responde, le dijeron a la gente, deje de darle las gracias, no le diga más las gracias porque consumimos más energía todavía. Así que es una cosa bien terrible y es algo para pensar, es algo que debemos pensar. Así que me quedé a sección de preguntas, pero ya llegamos a las 12, aquí están las referencias, como le dije. Les vamos a compartir esto, les voy a compartir el video, se le compartió el enlace para que haga la evaluación, porque con la evaluación va a venir entonces el certificado de participación. Muchísimas gracias.